Claro, porque ese es uno es un plan endémico ya que se ha instaurado en el país. La corrupción ya es como una norma y es como una vivencia. Entonces, por eso se necesita una política anticorrupción definida, donde escale pues desde el presidente hasta el último funcionario. Porque ya no es posible que sigamos viviendo esta situación año a año y elección tras elección, seguimos con la misma historia, con el mismo filtro y al final terminamos viviendo en la corrupción. Bueno, entrando al tema económico, ¿cuál es su propuesta, su trabajo, de repente en un tema económico para nuestra región de Arequipa? ¿Qué plantearía, por decirle, sobre el proyecto Tía María? Mire, el tema de Tía María es un tema netamente muy delicado, pero nosotros creemos realmente que si se aplicara este proyecto de Tía María, tendría que ser con una reglamentación de primera como los países del mundo, donde sea limpio, donde se garantice realmente que el pueblo está de acuerdo y que la tecnología que se va a aplicar, que sea de primera, que cumpla con todo lo que es la reglamentación ambiental, porque realmente nosotros no podríamos contaminarnos, malograr el medio ambiente para que otros se lleven otras riquezas. Lo principal es cuidar el medio ambiente y la salud de nuestros compatriotas. Pero realmente tendríamos que tomar, yo creo, un referéndum al pueblo, que sea quien se exprese, explicándole realmente si es que cumple o no cumple con los requisitos que exige la minería actual, que sea de primera y de punta, si no, definitivamente no sería viable. Con referencia al tema de inclusión social, como se ha visto esta crisis económica en nuestro país y los mecanismos que usted puede llegar a ser, al de llegar a ser congresista, realmente, ¿cuáles serían o en qué enfoque usted haría de repente una verdadera inclusión a la población? El tema de inclusión social y económico es muy importante porque en esta pandemia realmente la economía ha caído. Por lo tanto, necesitamos que el Estado se comprometa y se comprometa con el sector de la población que es el que aporta. Yo no digo que den bonos, no pedimos que sean ese tipo de situaciones mediáticas que resuelven el problema. No, estaríamos nosotros proponiendo que realmente se reactive la economía, que se mejore la estructura vial de Arequipa, que pueda participar el turismo, para que esto se pueda insertar directamente y dé este crecimiento de Arequipa. De esa forma nosotros podríamos apoyar. Ahora, además de ello, para la realización económica, nosotros, ¿qué es lo que estamos necesitando? Nosotros necesitamos que desaparezca, como dice Rafael, la intermediación perversa, que apoye al verdadero productor, que sea él que se beneficie directamente con precios justos, que el Estado pueda comprar su producción y poderlo llevar a precios justos y desaparezca el intermediario y realmente así podamos ver que la economía está creciendo. Entonces, de esa manera yo creo que podríamos levantar esta economía tan alicaída que actualmente tenemos por una serie de consecuencias, muchas. Claro, y uno de los factores grandes pues, que ha empeorado después de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que realmente nos ha dejado, creo que a todos los países desarrollados y subdesarrollados, una crisis tremenda. ¿Cuál es su opinión con referente a las vacunas o la vacuna Gate o vacuna VIP que se ha dado a conocer en estos últimos días en la prensa a través del presidente Martín Vizcarra y sus allegados? Bueno, mire, ante esa pregunta, no sé si indignarme como peruana que soy. Yo no le hablo ahora como candidata al Congreso Gaby Rodríguez por Renovación Popular. Le hablo como peruana, como un ciudadano de a pie. Yo aquí en mi barrio he visto a mi vecino cómo moría por el COVID, cómo estaban sufriendo por falta de oxígeno. Y nosotros encerrados todos, apoyando las políticas del gobierno, pensando que hacía lo mejor para nosotros, cuando ellos ya estaban vacunados, cuando ellos se protegían a sí mismos. ¿Dónde estuvo el amor a su pueblo? ¿Dónde hubo la responsabilidad del Ejecutivo y de todo su grupo para con su pueblo? Realmente entonces esto es indignante, que se haya manipulado de esta manera y no hayan pensado en el grupo. Y son 2.000 vacunas que hasta el día de hoy no hay explicación. Hay 487 y cada día salen más y más sorpresas que realmente, como le digo, es indignante, totalmente indignante y decepcionante. Una más de las mentiras del señor Vizcarra, ¿no? Que realmente no sé hasta qué límites de corrupción más quiere llegar a nuestra patria. Ayer tuve la oportunidad de escuchar la entrevista al señor Hernando de Soto, donde se habla de que el gobierno estaría generando un monopolio, donde él definiría quién vive y quién no vive en el país,
porque de alguna forma no se estaría destrabando y se habría bloqueado para que los privados de alguna forma puedan traer vacunas ante la incapacidad del Estado. ¿Cuál es su opinión? Mire, definitivamente es muy necesario desbloquear este pase a la empresa privada, porque vemos que el Estado no ha respondido. Y tiene toda la razón en este sentido, que es necesario que se aperture, porque hemos visto que más fácil, ágil y veraz es el trabajo que realiza en este momento la empresa privada, puesto que el Estado lo ha demostrado. Lo ha demostrado, ¿no? Es como, no aprobaste, entonces tenemos que dar paso a otro que sí está en capacidad. Y sobre todo, desbloquear esto, desbloquear lo otro, pero pensando en quién, siempre en el bien común, pensando siempre en el poblador, pensando siempre en el bien de nuestra patria, del ciudadano. Eso es lo importante, pensar siempre cómo va a beneficiar. Y este tema es importante que lo desbloqueen para que pueda realmente ingresar la vacuna y trabajar con la empresa privada. Esto ya me parece una política chavista. En Venezuela normalmente usted puede llevar donaciones por la extrema pobreza que hay, pero hay trabas burocráticas que usted no puede ingresar. Estamos prácticamente casi como ese sistema comunista, porque ¿cómo es posible en el mundo, si la prioridad es el ser humano, si vemos que ya hay mucha gente que está muriendo, cómo puedes cerrar tus fronteras y no permitir que entren vacunas? Entonces simplemente acá lo que estaría atentándose es contra la vida de las personas. Entonces, ante esa razón de llegar a ser congresista, señora Gaby, ¿qué plantearía usted en mejorar de repente? Porque la pandemia ya ha venido a quedarse. Vamos a seguir 6 años venideros. ¿Qué planteamiento haría usted de repente mejorar o crear de repente en beneficio de esa población que tanta necesita de repente de una vacuna, de oxígeno, en fin, para que de alguna forma podamos salir de esta situación en la que estamos viviendo? En realidad es un tema de salud, donde se debe de habilitar los centros de primera atención. ¿Cuáles son los centros de primera atención? Y que yo no lo he descubierto, todo el mundo lo dice. ¿A qué se refiere? A las postas. Es el primer centro de salud el cual se debe implementar con oxígeno, con ivermectina, porque ha quedado demostrado que es un elemento que contribuye a la solución o a la mejora de lo que es el COVID. Y de recibir lo que realmente es el oxígeno. Ha habido donaciones que se han querido realizar y, como usted dice, no lo han querido recibir. Hay plantas de oxígeno. Escuchaba hoy día en la mañana que en La Joya ya se ha creado una planta de oxígeno y llenan los balones gratis. No solamente para La Joya, sino también para Arequipa. Entonces, mire, ¿qué estamos demostrando con eso? Realmente que el peruano es capaz de generar muchas cosas, pero como usted bien dijo, la burocracia, la corrupción impide, y es tan triste que para mí ellos son genocidas, porque no permiten que pueda llegar este tipo de ayuda a la mayor parte de la población. ¿Cuál es su obligación? Velar por la salud de cada uno de los ciudadanos. Esta sería una de las primeras medidas que tendríamos que hacer para dar respuesta inmediata a este tema del COVID y de la pandemia que, como usted dijo, ha venido a quedarse, sí, y por mucho tiempo. No va a pasar. Tenemos para rato todavía. Bueno, y entrando un poco en el eje temático, bueno, un tema de educación que usted de alguna forma conoce muy bien. ¿Cuál es su visión o qué propone usted para nuestra región de Arequipa y en general para nuestro país? Mire, en la región Arequipa, como en casi todo el lugar del Perú en educación, ¿qué se ha develado con la pandemia? Se ha develado la falta de tecnología, y eso ya está dicho y lo hemos visto todos. Por eso, en el caso que yo llegara al Congreso, estamos proponiendo que se debe de proveer de internet satelital a todo el sector educación. Y cuando yo hablo de educación, yo no hablo del nivel primario secundario, yo le hablo de todas las modalidades, de la básica regular, de la superior o de la técnica, también le hablo de universidad. Porque se debe dar a toda la población estudiantil la facilidad de tener este internet que nos permite trabajar con una banda ancha. Y eso debe ser para los profesores también, porque esa es la mejor y la única manera que nosotros podamos mejorar esta tecnología. La tecnología se ha quedado. Ahora, nosotros también yo estaba proponiendo una técnica muy importante que es la tecnología blended, que significa que puede intercalarse lo que es la presencialidad con lo virtual, porque esto ha venido a quedarse. Ya nadie va a regresar a las viejas estructuras. Muchos ya nos vamos a acostumbrar, inclusive hasta las reuniones. Ya para qué vamos a perder el tiempo cambiándonos el lugar cuando lo podemos hacer a través de una plataforma que ya le hemos aprendido a manejar. Entonces lo que tendríamos que hacer es fortalecer el tema de tecnología, el tema de comunicación digital y alfabetizar
a los jóvenes, a los maestros, a las personas adultas, para que estén relacionadas y puedan trabajar con esto que es muy rico y nos permite avanzar y crecer en cuanto se refiere a todo tipo de comunicación. Eso es muy importante, una propuesta que ver el tema de las comunidades altoandinas, por ejemplo, las tablets. Ese es un tema de las tablets realmente, igual que las vacunas, totalmente indignante. Hablaban de una cantidad de tablets a comienzos, a mediados del año pasado, 2020. Estamos en el 2021. Dígame, ¿cuántas tablets han llegado? Aquí a Arequipa, 700 tablets. 700 tablets que ni siquiera se saben si funcionaban y lo más triste, que no tenían el software adecuado para que puedan trabajar los estudiantes. Cuando las tablets es un recurso muy importante y nosotros realmente a través de Renovación Popular dentro de nuestro programa, nuestro plan de trabajo, sí está considerado dotar de tablets, pero que tenga la tecnología, que tenga el internet y definitivamente que tenga un software implementado, pero que sea a la altura de los países del primer mundo, porque necesitamos un cambio drástico en educación, que sea con tecnología, con cambio, y que dejemos de plagiar modelos de otros países que a ellos les ha dado resultado, pero tenemos una realidad muy diferente en el Perú. Bueno, no nos queremos ir sin antes preguntarle, con referencia al candidato Rafael López Aliaga, donde defiende la vida y la familia. ¿Qué opina usted del matrimonio homosexual, el aborto y estos rituales de brujería que ha estado practicando en el Palacio de Gobierno el expresidente Martín Vizcarra? Por último, si se ha vacunado con la vacuna de Sinopharm. Bueno, en cuanto se refiere a lo que usted me dice al matrimonio homosexual, yo creo lo que dice la Constitución. Y la Constitución habla del matrimonio entre hombre y mujer. Otro tema muy diferente sería de repente hacer una unión solidaria en lo que se refiere a sus bienes, porque se trata de esto, también son los bienes que puedan tener. Entonces, con esta unión solidaria, la pareja, ¿no?, puede legar sus bienes sin ningún problema a quien él vea por conveniente, porque el tema del matrimonio, como le digo, está en la Constitución y creo que queda muy claro. Ahora, sobre el tema de brujerías, definitivamente yo creo que esto ya forma parte de la personalidad de cada quien, sus creencias, y yo creo que está por demás decirlo. Pero esa es una de las formas de ir en contra de los valores, en contra de nuestra fe católica, porque no podemos ser escopeta de dos cañones, y yo como presidente irme pues a una iglesia y a persignarme a Dios, pedir a Dios, y por otro lado hago cuestiones de brujería. Claro, arrodillarme, persinarme y luego de repente implorar a la magia negra. Realmente esa doble moral. Es que esa es una doble moral típica del señor Vizcarra. Él tiene doble discurso, entonces ya no necesitamos más. Ya queda totalmente consolidado la doble moral que él tiene. Y es una pena, ¿no? Porque nuestros niños que escuchan, que ven, ¿qué idea tienen? Por eso es que hablan, la política es desastrosa, pero no. La política, como dice Aristóteles, es para el servicio, para el bien común. Y la persona que hace política tiene que saber de economía, tiene que saber de ética y tiene que tener elocuencia. Claro. Que cambie ese pensamiento. No solamente cualquier persona con sentimientos personales ingresa a la política. Yo le hacía esa pregunta del tema de los rituales de brujería, porque se habla que en el Perú estamos en una corriente comunista. En el tema, la pregunta iba por ese lado, porque Fidel Castro, cuando llega al poder, utilizó los babalúas, los brujos que tenían allá. Chávez llega al poder, de la misma forma, utiliza el mismo sistema. Y ahora vemos que Vizcarra, que también está ligado al comunismo, utiliza la misma forma. Pero ¿a qué es lo que voy? Es que los santeros, sus curanderos, son los que gobiernan en el fondo en el país, porque ellos se guían en base a lo que dicen. Entonces, bajo ese precepto, estamos prácticamente yendo en un camino hacia el abismo, porque ya no estamos viendo una visión realmente de lo que el Perú plantea, lo que busca el bien común y la mejora. Entonces, eso era, por ejemplo, el tema de moral. Por eso es que esa pérdida de valores, esa pérdida de principios, hace que estemos como estemos. Sí, realmente sí. ¿Y usted se ha vacunado con la vacuna china Sinopharm? No me he vacunado, no he llegado a la élite, no soy del premium, no he tenido la oportunidad. Creo que hay un congresista que en Arequipa o candidato al Congreso que ha gozado ese privilegio. Por ahí se dicen por allí que ha gozado el privilegio, pero no he tenido esa suerte y es más, no lo haría porque yo realmente comparto que sí deben ser vacunados los sectores más vulnerables,
porque ellos sí están en primera línea, gente que ha dado la vida por nosotros, médicos, bomberos, policías, ¿no? Entonces ellos están en esa primera línea, los adultos mayores, hay un gran grupo de personas que sí merecen o lo necesitan en primera línea, ¿no? Entonces yo no tampoco lo haría, no lo aceptaría, sería un egoísmo y sería, como usted dice, una doble moral, y eso definitivamente esa doble moral es la que yo toco un poquito, porque debemos cambiar, o sea, el político ha aprendido a hacer escopeta de dos cañones, no es de acuerdo a cómo va la corriente, no te habla bonito cuando quiere y cuando en otra vez te cambia de otra forma. Entonces, esa doble moral, la verdad es de que nos está llevando a esa situación. Por otro lado, señora Gaby, ¿por qué los arequipeños tendríamos que votar por usted? Mire, yo le agradezco a Séptimo Día esta oportunidad y esta pregunta. Como arequipeña, yo les pediría su voto por razones que tengo la experiencia de vida, he conocido la necesidad directa, yo también he vivido de un programa social que me ayudó a impulsarme. Y con esa experiencia de vida es que quiero llevar una propuesta clara para toda aquella persona emprendedora que quiera superarse, que quiera mejorar. Llevamos también el tema de querer mejorar el tema de salud. Aquí que tenemos los hospitales Goyeneche, el Honorio Delgado, que necesitan tanto apoyo. Lo que es seguridad ciudadana aquí en Arequipa. Necesitamos fortalecer lo que es la estructura vial, el turismo. Tenemos mucha tarea que hacer. Y algo muy importante, sería un representante fiel. En el Perú sobran leyes. Lo que falta es que se interpreten, se apliquen y alguien que las fiscalice y que lo hagan viables. Yo por eso, querido amigo arequipeño, hermano arequipeño, te pido tu voto este 11 de abril, que marques la R de Renovación Popular y el número 6 de Gaby Rodríguez, tu candidata al Congreso. Bueno, muchísimas gracias, señora Gaby, y esperamos que este 11 de abril, sé que los arequipeños inteligentes van a saber elegir, y qué mejor que una persona representada como la señora Gaby Rodríguez puedan... ¿Qué número marcar? El 6 de Renovación bien, Popular. Ya saben, entonces Renovación Popular el 6. Muchísimas gracias para Séptimo Día y estamos para cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias.